Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hoy es martes 4 de noviembre. Tendremos un buen tramo de programa y de compañía en la mañana en RTPA. Hoy nos vamos a meter en asuntos que tienen que ver con la prevención de riesgos laborales en términos generales. Supongo que ya saben muchos de ustedes que está previsto un congreso, el 15º Congreso Internacional y 19º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, una cita en la que se van a reunir más de 300 especialistas nacionales e internacionales en prevención, salud laboral y comportamiento en la organización. Para hablar de este asunto están con nosotros Miriam Hernández, que es directora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, Nélida Busto Serrano, que es subinspectora laboral en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, también es doctora ingeniera de Minas. Está Gustavo Rosal López, que es presidente de la Asociación Española de Ergonomía y presidente del Comité Científico del Congreso, y Javier Llaneza, que es el presidente de Preveras. Además, todos participan también en la organización de este congreso, que, como digo, se va a desarrollar en Gijón días 5 y 6, y no me quisiera equivocar, el 7 de noviembre también hay una sesión en este caso en Oviedo. Vamos a hablar un poco de los contenidos del Congreso y también de otras cuestiones que tienen que ver con la materia que traemos hoy al programa. El Congreso está organizado por la Asociación Española de Ergonomía y la Asociación Asturiana de Ergonomía, Preveras. Abordará grandes retos del trabajo contemporáneo, la salud mental, el absentismo laboral, los riesgos psicosociales, por ejemplo, entre otras cosas. Desde la organización argumentan que tienen compromiso, equipo y visión global como algunas de las cosas valiosas para lograr una trayectoria que cumple 25 años desde la organización de la primera jornada, que se titulaba Más allá de la prevención de riesgos. De hecho, las entidades organizadoras pretenden mantener el valor de este tipo de encuentros centrados en el debate, en la promoción, en la difusión y en la atención a los asociados. También apuntan que la salud psicológica merece ser reconocida a través de un abordaje riguroso y eficaz. Dicen que es un valioso barómetro de la salud general que incluye varios parámetros como la salud física, la emocional, la social, la financiera. Si la salud mental de la plantilla está correctamente tratada, entonces será más probable retener el talento o aumentar el compromiso de los trabajadores. Este congreso coincide además con los 21 años del Instituto de Prevención de Riesgos Laborales y con los 30 años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en España, que fue aprobada, sin duda lo recordarán, el 8 de noviembre de 1995. Así que hoy en Asturias al Día hablamos de este 15º Congreso Internacional y 19º Nacional de Ergonomía y Psicosociología. Asturias al Día, con Roberto Pato. Con Amor Argüelles, ya saben, en la realización técnica, en el control de sonido del programa. Saludamos a Miriam Hernández, la directora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Roberto. Muchas gracias por participar con nosotros en el programa. Gracias a ti por contar con nosotros. Saludamos también a Javier Llaneza, presidente de Preveras. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien, Roberto. Buenos días y también agradecido de que te hayas acordado de nosotros y de nuestro congreso. Bueno, eres habitual, estuviste el otro día con nosotros. Bueno, ha sido Javier. Una coincidencia Vale. ocasional. Muchas gracias, en cualquier caso, ¿no? Gracias. Porque la cita creo que lo merece. Saludamos también a Nélida Busto. ¿Qué tal, Nélida? ¿Cómo estás? Pues muy Buenos bien, días. Bienvenida al programa. Muchas gracias, también encantada de estar aquí, porque a ver, todo lo que sea divulgar sobre prevención de riesgos laborales y específicamente ergonomía es bienvenido. Muy bien, gracias. Y saludamos a Gustavo Rosal, presidente de la Asociación Española de Ergonomía y además presidente del Comité Científico del Congreso. Sí, a mí me Buenos toca una días. parte... Buenos días, Roberto, muchas gracias Sí. también por la invitación. Y sí, me toca la parte un poco más científica, pero bueno, yo creo que científico, práctico, esto yo creo que hoy nos va a quedar a todos claros. Muy bien. Que así es. Perfecto. Bueno, pues para contextualizar, contarme, Javier, Gustavo, cómo viene este congreso, esta cita que tenemos días 5 y 6 en la laboral, 7 en Oviedo. Bueno, pues en primer lugar hay que... el cómo viene implica un contexto, implica una historia, ¿no? Porque Claro. el hecho de que este año celebremos el 25º aniversario de la fundación de Preveras, una asociación de especialistas en ergonomía y psicosociología que surge pues de un máster, un posgrado que hubo en la Universidad de Oviedo, en la Escuela de Relaciones Laborales, hace 26 años, y que al final encontramos a un grupo de profesionales que decidieron hacer esta especialidad, profesionales, médicos, psicólogos, diplomados en enfermería,
Y ahí surge la idea de seguir reuniéndonos y seguir debatiendo sobre temas de nuestra especialidad. Personas que quiero recordar con nombres y apellidos: el doctor Gonzalo Huerta, César Movilla, Enrique Sarrión, Silvia Serrano, en fin, todos ellos que siguen estando aquí, siguen estando presentes y siguen siendo elementos colaboradores fundamentales en la organización de nuestro congreso, como ocurrió en el año 2000. Y también quiero aprovechar la presencia de la directora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales para recordar también que el Gobierno del Principado de Asturias, que la Consejería entonces de Trabajo y Empleo y que el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, creo que entonces era medio gabinete, decidieron apostar también por Preveras, por la especialidad, y desde entonces hasta aquí hemos llegado. Algunas cosas han cambiado mucho. Por ejemplo, estuve mirando datos y en el año 2000 había 1.800 muertos por accidente de trabajo. 1.800, ¿eh? Hoy tenemos también cifras escandalosas, pero sustancialmente la tercera parte. Estamos hablando de 600, 700, 800, lo cual creo que es representativo del efecto positivo que ha tenido la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, todo el desarrollo reglamentario, ¿no? Esto no podemos olvidarlo. Sin embargo, hay algunas cosas que en el año 2000 nos quejábamos de la importancia de los trastornos musculoesqueléticos, de los sobreesfuerzos, por la prevalencia de este tipo de lesiones y la necesidad de llevar a cabo planes ergonómicos. Nos quejábamos entonces poco de la salud mental. Hoy en día la salud mental tiene un protagonismo que no tenía hace 25 años, pero que de alguna manera es innegable el éxito de la prevención, pero desde luego es necesario también reflexionar, porque en los tiempos actuales, con menos industria, con otro tipo de características de lo que es el trabajo, también con nuevas tecnologías, seguimos teniendo esas cifras. Y este es un poco el enfoque, Roberto, que nos ha llevado hasta aquí. Todos los congresos que hemos celebrado, estos 19º o 15º, han tenido siempre una temática. Este año la temática o el lema del congreso es la ergonomía, un valor en acción dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, pero también hemos debatido sobre qué hacen los ergónomos, para qué sirve la ergonomía, la creatividad, en fin, muchísimos temas que están en nuestra página web www.preveras.org, y ahí se puede ver absolutamente todo, incluyendo las slides, las PowerPoint, de todas las ponencias que hemos dado. En fin, sería muy amplio hablar de todas estas cosas, pero evidentemente el programa es para estos contertulios magníficos que están aquí con nosotros, y ellos tienen más cosas que contar que yo, probablemente. Desde luego, porque, claro, más de 300 invitados, esto no se hace de un día para otro. No, la verdad es que lleva mucho trabajo detrás, sobre todo también de coordinación, de que también las agendas de la gente están saturadas, y hay otros congresos, además, a lo largo del año en el panorama nacional. Y sí que conlleva bastante trabajo, pero es verdad que muchos de los ponentes y muchos de los moderadores nos lo hacen muy fácil, ¿eh? Porque muchos de ellos además son asiduos. Es verdad que es un congreso que yo creo que es casi también hasta familiar, sí, aunque la cifra parezca de 300, es casi como una boda grande, ¿no? Nos conocemos un poco todos. Una boda muy grande, ¿no? Sí. Nos conocemos ya casi un poco todos, ¿no? Siempre traemos a alguien nuevo y siempre se incorpora gente nueva, pero yo creo que la verdad estamos entre amigos, aparte de ser colegas y de ser profesionales del mismo ámbito. Muy bien. Miriam, eres la presidenta del Congreso. Sí, he tenido el honor de que hace ya años me nombraran presidenta del Congreso, y desde entonces y ya desde antes participamos desde el Instituto con mucha ilusión en esta cita. Este noviembre viene calentito, hay muchísimas actividades, como tú bien dices, es un noviembre de celebraciones y de aniversarios, pero el Congreso de Ergo y Psico de Avilés, ahora Gijón, ya es una cita obligada en el panorama nacional. Es el único congreso que se da repetidamente, año tras año, dedicado a esta especialidad que, si ahora es la protagonista de la prevención, desde estos momentos tan duros de la pandemia y lo que supuso el despertar de los riesgos psicosociales al conocimiento general de la población, lleva trabajándolo muchísimo tiempo antes. No hay otra cita a nivel nacional, y desde luego a nivel internacional yo no la conozco, que concite a toda esta panoplia de especialistas que
que durante estos días van a poner el foco en esta especialidad que durante mucho tiempo fue la abandonada o la olvidada de la prevención. Y lo digo con cierto orgullo, porque es la olvidada o la abandonada porque es la más complicada de abordar. Todo aquello que tiene que ver con el factor humano y con el concepto holístico de la prevención, que atraviesa la vida laboral, pero la vida social y la vida personal de las organizaciones, hace mucho más complicado abordar las soluciones. Y eso es lo bueno que tiene este congreso, y que tiene esta manera de abordar las temáticas preventivas, que es que pues nos reunimos para abordar y para tratar de soluciones, no solamente de problemas. Y eso es lo bueno de estar hoy aquí también contigo, Roberto, y de lo que te agradezco enormemente, porque normalmente la noticia siempre es el problema, mientras que lo que nosotros pretendemos hacer en este congreso año tras año es aportar soluciones, mayor o menor medida, con mayor o menor éxito, pero soluciones y a los problemas que existen y que llevan existiendo, como bien dices, desde hace ya mucho tiempo, y que este año abordamos con todas estas celebraciones. Javier lo decía. Los accidentes se han reducido en un tercio y además coinciden con los datos en Asturias. Como bien dices, el Instituto cumple ahora 21 años, precisamente también en noviembre. El año pasado, celebrando los 20, hicimos un congreso aniversario y ahí sacamos los datos específicos comparativos. Y en el año 2004, en Asturias, fallecieron 66 trabajadores. En los mismos parámetros, el año 2024 fallecieron 20. Eso es exactamente también algo menos de un tercio. Pero siguen siendo 20 personas que pierden la vida en el trabajo. Y además, como también apuntaba él, en situaciones que ya se daban hace 20 y 25 años. El último fallecido en Asturias se cayó de una cubierta frágil. Luego nos sentamos y hablamos de inteligencia artificial, riesgos emergentes, nanomateriales, pero se nos caen de las cubiertas frágiles, y se nos electrocutan con cuadros eléctricos. Esos son riesgos del siglo pasado, por lo tanto tendríamos que tener soluciones ya en el siglo pasado. Eso tiene que ponernos el foco en lo verdaderamente importante, que es el bienestar, la salud y la seguridad de los trabajadores, desde todos los ámbitos y desde todos los focos. Ese es el lema y el trabajo que se hace desde Preveras, desde la Asociación Española y desde luego desde el Instituto. No olvidar los problemas que tenemos, pero estar también pendientes de todos aquellos que nos surgen. Y eso es lo que supongo que trataremos en profundidad estos 3 días. Claro, seguro que sí, además, ¿no? Bueno, Nélida, creo que controlas mucho de ergonomía, me han dicho. Bueno, no, a ver, decir eso al lado de Javier y de Gustavo me parece como mínimo osado, ¿eh? Bueno, pero... Unos conocimientos mínimos. Vale. Y de hecho vas a moderar una de las mesas, ¿no? La verdad, este año me estreno como moderadora. Casi que me da hasta más miedo, ¿eh? Porque Javier es, y Gustavo también, son muy exigentes con el tema del control del tiempo. El congreso está muy, muy, muy bien organizado y parece que no, pero hay pequeños detalles como que ningún ponente se te pase de los minutos que tiene para hablar, para asegurar que no vamos acumulando retraso, que es muy importante. Entonces, bueno, este año en vez de ir de ponente, voy de moderadora y casi siento más responsabilidad que otros años. Y luego una cosa que no comentaron los compañeros, que creo que también es importante, es como el congreso en la sombra que tenemos, ¿no? Que es el congreso de los pasillos, que esto Javier también lo habla muchas veces. O sea, que hay pasillo. Sí, y hay mucha... Vale. La verdad es que tener la suerte de tener en Asturias, al mismo tiempo aquí en la laboral, tal cantidad de gente con experiencia, con conocimiento tan profundo, ya no en ergonomía y psicosociología, sino en seguridad y salud en general, factor humano, gestión desde muchas perspectivas en la empresa, pues bueno, da lugar también a mucha charla distendida en los pasillos, de la que muchos compañeros prevencionistas sacamos mucho en valor todos los años. No, perdona, sobre esto que cuenta Nélida tengo que decir algo muy claro.
cuando contacto con algún referente para venir al Congreso, me dice, sí, voy a ir, pero solo puedo ir, dar la conferencia y marchar. Digo, no vengas. Se lo he dicho a algún catedrático, se lo he dicho a algún representante de alguna mutua. Digo, ese no es nuestro Congreso. Nuestro Congreso es alguien que viene e interacciona durante los 2 o 3 días de Congreso. Para venir, soltar un speech de 10 minutos y marcharte, para eso no te quiero. Estas cosas yo las digo con absoluta convencimiento, con absoluta rotundidad. Por aquí no buscamos la excelencia del conferencista, buscamos a alguien cercano, que es una de las particularidades de nuestro Congreso. La preocupación por las personas y la preocupación porque los que asisten interaccionen. Vale. Bueno, cierto es también que este congreso genera adeptos, ¿eh? Como bien dice, llevamos más de 15 años 15 del Nacional, y 19 del Nacional, 15 del Internacional, y mucha gente, yo que, bueno, a lo largo del año asisto y participo en congresos en toda España, me preguntan por si ya está fecha, ya tiene fecha Preveras de este año, cuándo va a ser. Es una cita esperada por los prevencionistas y las prevencionistas de nuestro país, y todo el mundo reconoce que, aparte de encontrar novedades y ponencias y conocimiento muy útil, siempre dice, pero qué bien lo pasamos, ¿eh? Además. Pero oye, cómo nos divertimos, y y esa es picha. Por lo tanto, sí que genera ahí una especie de deseo de asistir año tras año. Bueno, y Roberto, y hay otra cosa, y por la parte científica que me toca, que también lo caracteriza, y es que en muy pocos congresos hay estudiantes. Y nosotros tenemos estudiantes en el Congreso. Y muchas veces los congresos es para profesionales, es para, vamos a decir, colegas, ergónomos, psicosociólogos, pero no da cabida habitualmente a los estudiantes. Y aquí tenemos al FP de... Incluyendo, perdona Gustavo, también, laboral. al ser un congreso declarado de interés científico sanitario, tenemos opción para los EIR, gente que está haciendo el enfermería, la especialidad, médicos residentes de medicina del trabajo, también alumnos del máster de recursos humanos. Es decir, al ser una disciplina, digamos, tan amplia, de tan amplio espectro, ¿verdad? Pues entonces eso nos permite que muchísimas personas se acerquen a la laboral y a este congreso, ¿no? Vale, eso quiere decir que, bueno, hay una inscripción, pero que es una inscripción abierta, Sí, no solo para personas interesadas en la materia y profesionales de la materia, ¿no? No, totalmente. Hay, bueno, si se mira el listado, muchas veces te surgen hasta dudas ¿De qué es el congreso? de qué organiza, que aquí está apuntado. Bueno, pues sí, porque se tratan temáticas que son de nuestro día a día, incluso que van más allá del mundo laboral, ¿eh? Es decir, pues se hablan de accesibilidades, se habla de aspectos que yo creo que en este sentido vamos a tocar, por ejemplo, mañana una temática. Mañana es el Día Internacional del Cuidador. Y mañana va a haber una mesa, por ejemplo, que tiene que ver con cuidadores, con la gente que está en paliativos. Va a venir gente de la Dana que han trabajado en geriátricos en la Dana de Valencia para contar cómo ha sido su día a día, por ejemplo, en esas fechas. Es decir, que es muy abierto a todo el mundo. Claro. Bueno, varias cosas. Tenía previsto ir a la pedagogía, pero voy a cambiar porque lo que os escucho me sugiere que abordemos, por ejemplo, los 30 años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Se hizo en un contexto, el del año 95. Han cambiado mucho las cosas y ha ido adaptándose, entiendo, a las nuevas realidades de los trabajadores y de las trabajadoras, de las empresas, a las nuevas realidades que hay en materia de riesgos laborales. Bueno, como casi toda la normativa, se adapta lento y se adapta detrás de la problemática. Es muy raro que se legisle antes. Que no hay, digamos, no se atajan cuestiones, o algunas sí, supongo, ¿no? Muchas se han atajado según han ido surgiendo. La ley de 30, del 95, ha sido un hito. No se le puede negar que ha sido darle la vuelta al guante en materia de prevención en nuestro país. En su momento recogía un mandato de una directiva europea, que por cierto acometimos con retraso, como nuestra este carácter latino nuestro, y con esa prisa dejó cosas pendientes de abordar en momentos posteriores que no se abordaron.
Pero muchas otras cosas sí que se fueron abordando a lo largo de reformas. Yo recuerdo, por ejemplo, la del 2006, en la que se introdujo la coordinación de actividades empresariales y muchas temáticas que se han ido parcheando poco a poco. Lo que está ahora mismo encima de la mesa y según las informaciones que recibimos de los agentes que están en la negociación, es una reforma integral que está de la mano del diálogo social y que todo indica a que en breve verá la luz. Quizá mañana sepamos algo, porque mañana se celebra el acto institucional de los 30 años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de la mano de la ministra de Trabajo, vicepresidenta segunda del Gobierno, y bueno, quizá anuncie algo al respecto en un acto tan emblemático y conmemorativo como ese. Pero lo que sí es cierto es que a día de hoy, 30 años después, el tejido empresarial de las organizaciones de España y de Asturias en particular no son las que eran en el año 95. Ha cambiado mucho, ha cambiado la organización del trabajo, han cambiado las relaciones entre empresa y persona trabajadora. Han ocurrido novedades enormes en este devenir, y pongámonos en las novedades en el desarrollo tecnológico y la digitalización de nuestra vida, no de nuestro trabajo, sino de nuestra vida, y eso en el año 95 no existía y por lo tanto es imposible que esté contemplado. Todo eso está sin regular de una forma clara y efectiva. Se han ido haciendo leyes para acometer esa problemática. Ahora mismo estoy pensando en la ley del teletrabajo del año 22, estoy pensando en las reformas específicas de cancerígenos, etcétera. Pero hace falta una reforma profunda de la ley del reglamento de desarrollo que acometa la especialidad de ergonomía y psicosociología, por ejemplo, que prácticamente no se toca, nada más que se dan pinceladas generales en la ley, que acometa la situación de la externalización de la prevención. Eso ya lo digo más referido al Real Decreto, que se acomete esa reforma a la vez. Se está trabajando en la reforma de la Ley de Prevención, pero también del Real Decreto de Servicios de Prevención. Hace falta una reforma que aborde el sin Dios que existe en la formación en prevención, tanto de la de técnico superior, intermedio como básico, y muchas otras cosas que es necesario tocar. Ciertamente está teniendo una madurez muy sólida. Todavía es la ley de referencia en la que nos basamos todos y funciona y sigue funcionando, porque los principios y la ambición con la que se hizo responde a muchas de las necesidades que a día de hoy seguimos teniendo. Porque, como te decía en una primera intervención, seguimos teniendo problemas del siglo XX. Las empresas son ya del siglo XXI y ciertamente nos hacen falta herramientas, pero los problemas no solucionados del siglo XX siguen estando ahí y la ley sí que responde a ellos. ¿Qué pensáis los demás? Nérida, ¿qué piensas de esta ley? A ver, yo tengo muchas ganas de leer el texto para saber lo que pienso. Porque la verdad, claro, se han oído muchas ideas, se ha hablado de muchos posibles cambios, pero realmente tangible todavía no tenemos nada. Sí coincido con Miriam con que es cierto que, claro, desde el 95 pasaron muchas cosas y el mercado de trabajo pues va evolucionando y aparecen nuevas formas de relaciones laborales que no estaban contempladas porque directamente no existían en ese año. Sí es cierto que aún así, como marco normativo básico para poder trabajar, yo no veo tan obsoleta la ley de prevención como algún compañero un poco más catastrofista comenta. Sí creo que hay cosas que se pueden mejorar. El desarrollo de la ergonomía es cierto que también es uno de las, digamos, flecos que quedaron desde el principio. Solo tenemos un reglamento, dos realmente, con el 487 y el 488 del año 97, serían los reales decretos que desarrollarían un poco el tema ergonomía, pero estamos hablando
Para que nos hagamos una idea, estamos hablando de manipulación manual de cargas y estamos hablando de pantallas de visualización de datos en aquella época en la que se utilizaban aquellos monitores de tubos y se ponían, no sé, me imagino que os acordaréis, aquellos filtros sobre la pantalla para que no molestara, ¿no? Claro, estamos hablando de ese contexto, entonces ahí sí que habría que darle un buen meneo, con perdón de la expresión coloquial, y aunque es verdad con los artículos 14 y 15 que habla de los principios de la acción preventiva y que habla de la protección eficaz como obligación del empleador hacia el trabajador, al igual que el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores, ya es bastante para decir, oiga, la ergonomía forma parte de la prevención y, por tanto, aunque no se hable expresamente de ella, hay que acometerla. Pero bueno, sí es cierto que a lo mejor un empujón, sobre todo para darle alguna herramienta a los sufridores técnicos de prevención, como herramienta pedagógica para que algunos empleadores entiendan que hay que pasar por ahí, que hay que hacer intervenciones ergonómicas, pues puede ser una buena idea. ¿Qué opinas, Gustavo, de la ley de esos 30 años? La verdad es que estoy bastante de acuerdo con ellas dos. Yo creo que se critica mucho. Es verdad que tiene, por ejemplo, lo que comentaba Nélida, ¿no? El tema, por ejemplo, de las pantallas de visualización de datos. A mí me toca ser el coordinador en España de las normas SUNE de ergonomía y psicosociología, y llevamos desde hace bastante tiempo intentando presionar por modificar o por lo menos tener una norma que nos acerque a smartphones, a tablets, que lógicamente están fuera del ámbito de ese Real Decreto, ¿no? Pero lo que es la base, yo creo que hay una buena base, hay que construir sobre esa base. Vamos a ver las modificaciones que se están haciendo, en qué línea van, que son todavía, como bien decía Miriam, desconocidas para muchos de nosotros, pero yo creo que la base está bien, es bien sólida. Y es bien sólida en el sentido, sobre todo, de los años en los que se ha trabajado con ella, se ven los puntos negros, por decirlo de algún modo, o donde hay que ir enfocando. A mí lo único que sí que vamos a decir que me preocupa es cómo se va, desde el punto de vista de la legislación, atajar las nuevas formas de organizaciones del trabajo. Porque claro, aquí muchas veces estamos con organizaciones, vamos a decir, de convenio, tradicionales, horarios, pero después tenemos empresas en las que, pues bueno, no voy a decir nombres, pero todos nos pueden venir a la cabeza, donde no están muy claros los horarios, las desconexiones son bastante poco eficaces. Todo eso a ver cómo al final lo vamos a ir gestionando. Yo quería comentar... Acércate al micro, por favor, Javier. Perdón. Quería comentar lo siguiente, Gustavo. Yo creo que la base no me parece muy sólida. Necesita grandes pilotes. Me voy a explicar. Nuestra especialidad, he reconocido, ¿no?, que se han reducido los accidentes de trabajo, pero en el campo de nuestra especialidad, yo no hablo de la obsolescencia ni programada de la Directiva Quinta específica, que es el tema de las pantallas. Me rayan las pantallas. Ya hace muchos años que escribía del fenómeno de apantallamiento. Si hablamos de pantallas, no hablamos de las nuevas tecnologías, no hablamos de desconexión y otras cosas, pero sustancialmente hay dos elementos que me importan mucho. Primero, los rumores sobre una posible separación de la especialidad. Porque esto va totalmente contra la tendencia actual de entender el enfoque holístico del trabajo y el enfoque de científicos como Damasio, donde hablan de la relación entre las emociones, trabajo emocional y trabajo físico. Y hay un ejemplo muy claro, que es el trabajo de las residencias geriátricas, donde las patologías musculoesqueléticas están asociadas a un grandísimo trabajo emocional. Por lo tanto, estoy claramente en contra, como presidente de la Asociación Asturiana de Ergonomía y como expresidente y fundador de la Asociación Española de Ergonomía. Luego hay otras dos cuestiones que también me interesan mucho. Hace 25 años seguimos hablando de la incidencia de los trastornos musculoesqueléticos. ¿Hay alguna propuesta de directiva específica o de reglamento para actuar sobre el 75% de las enfermedades profesionales reconocidas en nuestro país? Sigue siendo el mismo porcentaje que en el año 2000. Estamos hablando de las argias y de las itis. Estamos hablando de los movimientos repetitivos, estamos hablando de las neuropatías por atrapamiento. Son las dos enfermedades más importantes. No hay silicosis, no hay, o hay, pero 75%. ¿Hay alguna propuesta de borrador? Y no se nos olvide, este tipo de patologías vinculan claramente los factores psicosociales o de organización del trabajo con los factores musculoesqueléticos. Otra razón más para no plantear esta separación. Y voy a decir otra más. El problema de la salud mental, que es un problema de primer orden en los tiempos actuales.
¿Hay alguna propuesta de una directiva específica sobre riesgos psicosociales? Que luego puede ser un reglamento. ¿Hay alguna propuesta de modificar el cuadro de enfermedades profesionales, la ley 1099-2006, para incluir esto? Absolutamente nada de nada. Por lo tanto, la ley está muy bien, pero planteémonos una mejora en la gestión de la ley, incluyendo, por supuesto, el reglamento de los servicios de prevención, porque cada vez más, se lo comentaba a la directora del instituto cuando veníamos para este centro, ahora mismo hay comparadores de precios de los SPAs. Y un SPA no es una empresa aseguradora. Es que te va a hacer la prevención, querido. ¿SPA? Servicio de Prevención Ajeno. Empresas que se dedican o que ganan dinero haciendo prevención. Tú las contratas y tú puedes creer que estás liberado de implicarte en la gestión de la prevención en tu empresa, que puede ser de fabricación de mantas, o puede ser de construcción, o puede ser un taller mecánico. No, me lo lleva un SPA. Los SPAs ahora mismo, puedes entrar en la red y ver cuál te lo hace más barato. Y desde el desconocimiento y eso que llamamos la cultura preventiva, la irresponsabilidad, podrás contratar a uno que te lo hace por 200 euros al año por 2 o 3 o 4 personas. Luego van a venir los problemas. Cada vez se están planteando más demandas jurídicas por parte de las empresas a los SPAs, ¿vale? Porque hay accidentes mortales y hay un problema desde mi punto de vista, más allá de las bases, de gestión. Y todo lo que he comentado es un tema de gestión. Bueno, ¿será un tema que va a salir entonces en el Congreso? Obviamente el Congreso, Roberto, está planificado y el programa está elaborado en base a los problemas actuales. Porque si no, con un congreso que haríamos cada 5 años sería suficiente, pero cada año cosas nuevas. Y eso lo incluimos en el programa. Bueno, la ergonomía está muy presente en este congreso. ¿Siempre? Y en los últimos. Por supuesto, la ergonomía. Es que es nuestro congreso, es el congreso de yo soy ergónomo, Roberto. No sé si conoces muchos ergónomos, Gustavo, es uno, en realidad es una ergónoma. Pero yo siempre me he declarado ergónomo. Si tengo que poner algo, pondría prevencionista, porque me he dedicado 40 años a este negocio. Bueno, a este trabajo, no sé si me explico, ¿vale? En el mejor sentido, ¿no? Vale. Bueno, pero también es verdad, el negocio lo tendría un sentido negativo porque también lo veníamos hablando, para mí ha sido negocio y ocio. Me ha encantado toda mi vida laboral, me ha gustado siempre lo que he hecho y sigo disfrutando de ello con la organización de este evento y el encuentro con estos grandísimos profesionales. Y estar aquí contigo también, ¿eh? Esto no tiene precio, ¿eh? Porque eres de los pocos programas que hay en los medios de comunicación dedicado a la prevención de riesgos laborales. Yo creo que también eso, estaréis de acuerdo conmigo, hacía falta en la TPA, no en la TPA, en la televisión española y en otras televisiones, ¿eh? Así que lo que haces... Bueno, magnífico. Lo hacemos porque cuando hay oportunidad, lógicamente, ¿no? Porque tienes tú esa preocupación, ¿no? Y porque preocupación, claro que sí. Y porque a veces escucho muchas cosas en el programa, esto os lo planteo a los 4, que me llevó a si alguno lo ha mencionado ya, a hablar de pedagogía, porque hay veces que dudas entre cómo llega la pedagogía, qué sabe el trabajador de su puesto de trabajo, qué sabe el empresario. Mira, ahí, si me permites, adelante. Yo ahí sí que es verdad que soy muy crítico, así como tengo que darle en parte razón a lo que estaba diciendo Javier, de cosas que lógicamente siempre son mejorables, pero hay una cosa que sí que me preocupa y es, hemos superado la seguridad vial en el ámbito, por ejemplo, escolar desde hace muchísimos años. Yo no sé desde hace cuántos años en los colegios los niños van a días que están focalizados hacia la seguridad vial, que después los padres son los primeros que no pueden cruzar lógicamente en rojo cuando son peatones, porque tienen a un niño o una niña al lado que le dicen papá, pero ¿qué me estás haciendo? Que no se puede cruzar, ¿no? Perdón, ¿y cuántos accidentes, por ejemplo, en el hogar puede tener un niño o una niña? Perdón, ¿en qué mobiliario están sentados los niños y las niñas que después llegan al mundo laboral con una escoliosis, Yo creo que nos falta esa pedagogía, pero de inicio, de que la prevención de riesgos laborales se extrapola a la prevención de riesgos en general, en el hogar, en el parque. Entonces yo creo que ahí todavía nos falta mucho como sociedad, desde mi punto de vista. A este respecto de lo que comenta Gustavo, que me parece un punto muy, muy, muy interesante. A ver, yo tengo un niño que va a 4º de primaria. Tenemos examen de naturales esta semana y estamos con la alimentación, la salud física, incluso hablan un poco de salud mental y me parece perfecto. Pero yo todavía en los libros que tiene no he visto dentro del currículo de primaria ninguna referencia a prevención de riesgos y al fin y al cabo
los niños y las niñas de hoy serán las personas trabajadoras del mañana, ¿no? O eso esperamos, ¿no? Y también yo pensaba que era un tema que cómo les entras, ¿no? Porque seguridad vial parece que es muy fácil y les llama la atención. Y el año pasado, una amiga que tengo, que es profe de asturiano aquí en el Cole de Cabueñes, me enguadó, voy a utilizar el término asturiano marinero, para ir a un programa de radio que hacen con los niños, y dijo, vete a hablar de tu trabajo. Y yo, ¿pero cómo voy a hablar de mi trabajo con niños de primaria? Los voy a aburrir. Y ahí estuvimos pues media horita, Laura, mi amiga de moderadora, y los 4 niños haciendo preguntas. Hablamos de silicosis, hablamos de ergonomía, hablamos de nanomateriales, aunque Miriam decía antes que había que volver también a la prevención del siglo XX. Hablamos de la importancia de cuidarse en el trabajo y yo los vi atendiendo e incluso luego haciendo preguntas, con lo cual no es que no haya interés, es que no estamos haciendo pedagogía, y no digo ya la gente que nos dedicamos a la prevención, digo que a lo mejor no se está dando el espacio que hay que dar en ciertos contextos, especialmente infancia y adolescencia, porque es que luego pretendemos que la cultura preventiva aparezca cuando tienen 20 y algo y se ponen a trabajar por generación espontánea. Pues no es tan fácil. Miriam, sí. Bueno, para mí este es el tema por excelencia en cuanto a la prevención de riesgos laborales. Y es el concepto tan importante, tan claro y en ocasiones tan manido, pero tampoco bien tratado, que es el de la cultura preventiva. La cultura preventiva viene a ser esa integración en el día a día de las personas, no de las personas trabajadoras, sino de todas las personas, en una imbricación en desarrollar todas tus actividades conforme a un código preestablecido y organizado conforme a unas normas básicas de seguridad. Es imposible enseñar a trabajar a una persona de una determinada manera y cuando ya sabe decirle, no, ahora tienes que hacerlo de otra forma porque vamos a meterle en la prevención, que es una forma de acometerlo terrorífica, pero así se dice. Las personas han de aprender a desarrollar su trabajo desde unos estándares ya configurados de forma segura. Si no, estamos haciendo bueno, flaco favor al trabajo, al procedimiento y al propio proyecto. Yo siempre me pongo a mí misma el ejemplo de por ejemplo, la peluquería y la estética. Tú enseñas mayoritariamente a una chica de 16 años a teñir, a lavar la cabeza, a cortar el pelo, a poner unas mechas. Y cuando ya sabe, cuando llega a trabajar, dice, ahora hazlo con guantes. Hombre, ahora no. Tendré que aprender a hacerlo con los guantes. ¿Cómo voy a aprender después de haberlo aprendido de nuevo, ¿no? Entonces, eso es una realidad que hay multitud de factores que pueden influir. Desde el instituto nos importa muchísimo esta realidad y tenemos programas, lo llamamos la Escuela de Prevención, un paraguas muy grande de actividades a la que vamos tanto a los coles de primaria y a secundaria, como hacemos proyectos desde el Palacio de los Niños hasta cosas específicas para ellos. También en FP y en bachiller. Tenemos programas de acercamiento y de trabajo en materia preventiva, porque, como bien dice Gustavo y Nélida, lo que aprenden de niños ya lo llevan en imprinting, es decir, no es una cuestión que les aparezca de nuevas, pero donde está la brecha más grande desde mi punto de vista, y perdonadme que os lo diga, es en la universidad. En la universidad ni hay estudios, nada más que el máster, que es un máster específico, ni hay asignaturas, ni hay conciencia, ni hay intención. Quizás las cátedras de prevención, ¿no? En Asturias creamos hace ya 10 años, 11 años ya, renovamos ahora mismo por 4 años la Cátedra Asturias Prevención, que es la primera cátedra 100% pública en prevención de riesgos laborales en una universidad, para abordar esta realidad. Pero nos cuesta Dios y ayuda encontrar sitio específico y horas específicas para poder acercar la realidad preventiva a los estudiantes y las estudiantes universitarios. De hecho, los egresados en titulaciones tan importantes para la prevención, como químicos, sanitarios, no tienen ni idea
no se han planteado dedicarse al mundo de la prevención en ningún momento porque no lo conocen. Nadie se les ha acercado para ello. De hecho, en el instituto tenemos un convenio de becas para los egresados en titulaciones de químicas, donde trabajan con nosotros en la elaboración del mapa de riesgo químico, un trabajo de investigación interesantísimo, muy técnico y nada repetitivo. Y de hace unos años a esta parte no encontramos becarios. En fin. Bueno, becarios, es una palabra que ya está obsoleta, pero no encontramos egresados con los que colaboren en esta realidad porque no se dan. Los estudios de máster universitario, desde que se trasladaron los estudios de técnico superior en prevención a la universidad, son a través de máster universitario, no consiguen cualificar a 30 alumnos al año. Y nos estamos quedando sin profesionales. De todos modos, Miriam... Al micro, por favor, Javier. No, que iba a comentar dos cosas. Lo primero, que nosotros desde Preveras hace años que impartimos cursos en los colegios de ergonomía escolar. Yo estaba pensando, ponéis un ejemplo muy bueno, el de la seguridad vial. Sí. Pienso en el de consumo. No, el consumo y medio ambiente. O medio ambiente. Y medio ambiente. Los que somos de pueblo... ¿Cuánto llevamos hablando de esto, no? Claro, los que somos de pueblo sabemos que a los insectos se les podía pisar o matar. No sé si me explico, ¿vale? Bueno, no sé si habéis matado alguna vez una mosca. No quiero tampoco yo parecer muy cruel, ¿no? Un escarabajo, pero cuando lo haces delante de un niño, te cuestiona porque el escarabajo, la mosca, forma parte del ciclo de la vida. Y eso ha cambiado. Nosotros con la ergonomía escolar, que la ergonomía escolar no solamente es el mobiliario, un tema que Gustavo conoce bien porque ha hecho su tesis doctoral sobre este asunto, no solamente el pupitre o la silla, no solamente hacer uso de los elementos de regulación, no es solamente siéntate bien, no, es poner en juego las relaciones interpersonales dentro del colegio, el respeto, todas esas cuestiones, o el medio ambiente, o la calefacción o el frío, porque de esto hemos hablado en Oreña, en Puebla Viana, y nos ofrecemos a la Consejería de Educación para dar charlas sobre esta materia y materia de prevención. Perdona, si te acuerdas, que tú que lo tienes ubicado, un país como Finlandia, que tenía unas bajas laborales por temas musculoesqueléticos brutales, llegaron a un acuerdo de invertir muchísimo dinero no en empresas, sino en rediseñar todo lo que era la formación de hábitos posturales de los niños. Es obligatorio tener un fisioterapeuta en todos los colegios. Es decir, lo que estábamos aquí comentando, es una perspectiva mucho más social, ¿no? Mucho más de ver que el problema, cuando yo estoy haciendo ese esfuerzo, cuando me lleguen al mundo laboral, me llegarán muchas menos escoliosis, me llegarán muchos, con lo cual, eso que gano. Y luego, perdona, Gustavo, enlazamos con el tema de la desconexión. Es decir, toda la cuestión relacionada con el uso de artefactos tecnológicos, los problemas que tienen los padres para limitar. Hay un problema también claramente de educación, porque si no tenemos que utilizar, digamos, la coacción, ¿verdad? Y reducir y esconder los aparatos y demás. Creo que quiero decir que son temas tan interesantes que alguien tiene que hacerlo, y creo que tenemos que ser los profesionales que estamos en esto de manera vocacional. Y cuando llega una etapa en la vida en la que yo no tienes la obligación de realizar tu trabajo ajeno o enajenado, te dedicas a la vocación. Y no quiero hablar de mi condición, pero quiero decir que estamos dispuestos siempre a mantener una actitud muy activa y precisamente aunque no tengamos que fichar. Bien, bueno, a expensas de lo que pueda ocurrir mañana en la celebración de estos 30 años y de los avances que se puedan comentar, y escuchando, recogiendo algunos de los guantes que habéis dejado y de los temas que habéis dejado encima de la mesa, hay uno que se menciona, que es el de la salud mental. Si mi salud mental es buena, seguramente mi trabajo será bueno, ¿no? Y mi vida en general, ¿no? Pues sí, así es. El problema de salud mental es un problema de primer orden. Es la primera causa de absentismo, junto con la asalgia, los trastornos musculoesqueléticos. Y muchas veces no se entiende. No, claro que no se entiende, porque sigue habiendo un gran estigma sobre la salud mental. Sigue habiendo un gran estigma sobre las bajas por salud mental y sobre todo luego el retorno al trabajo, que es otra asignatura pendiente, Nélida, que tenemos en materia de prevención de riesgos laborales. Sí, no, y además, mira, una cosa que si seguís a Javier por redes con su mordaz forma de explicar las cosas... Yo diría provocador. Bueno, que un eufemismo. Bien. Él siempre está hablando, y estoy muy de acuerdo con él en una cosa, parece que como la teoría del péndulo, ¿no? Pasamos del nada al todo y al final lo que tenemos que hacer, que es lo que está en el centro, eso no se da cuenta nadie, ¿no? Parece que la salud mental sí, estaba muy estigmatizada y ahora pasa de no estar estigmatizada a estar como de moda, pero de moda
yo creo que en un sentido a veces erróneo. Y es cuando ya se empieza a hablar de lo de, pues hacer, yo cuando llego a una empresa y veo un futbolín me pongo nerviosa, o sea, no es una cosa que me, o sea, no me da sensación de esta gente está muy feliz. Y de hecho lo hablábamos muchas veces, yo no quiero que me hagan feliz en el trabajo, quiero que no me hagan más infeliz de lo que ya soy por mi contexto social, ¿no? Es cierto que también con la salud mental pasa exactamente lo mismo que con los trastornos musculoesqueléticos, y es que no podemos separar ni colocar en espacios estancos. Esto es lo que me genera un trastorno musculoesquelético, este movimiento repetitivo. O tengo un burnout en el trabajo solo porque me está ocurriendo esto. Al final está todo interrelacionado, está interrelacionado el entorno laboral, el tipo de trabajo, factores individuales en los que no podemos y no deberíamos ni querer entrar, es simplemente que no empeore la situación del factor individual, ¿no? Y factores sociales. Claro, ya que a veces me gusta mucho también recordar la interrelación entre la prevención de riesgos laborales y las relaciones laborales en general. Porque ¿de qué me vale que me hagas una evaluación de psicosociología y que hagas una intervención y me pongas unos carteles divulgativos sobre la importancia de la salud mental si tengo un trabajo precarizado, si el tiempo de trabajo me ahoga, es imposible conciliar con mi vida personal y además tengo un salario que me tiene pues con el agua al cuello a fin de mes? Incluyendo la salud de los prevencionistas. Porque trabajar como prevencionista, y no estoy refiriéndome solamente al comparador, empieza a ser una cuestión, rastreator, empieza a ser una cuestión cada vez más compleja. De hecho, después de este congreso, tenemos una jornada post-congresual en Oviedo, en el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, y recogiendo el guante de su directora, esto es lo del día 7, sí, recogiendo el guante de la directora, el título, en línea con otras jornadas que eran pre-congreso, hablamos de cuidar a los que nos cuidan, hablamos de proteger a los que nos protegen, y este año vamos a hablar de la prevención de los que previenen los riesgos. Porque el trabajo de los prevencionistas no está al margen del deterioro en general de las condiciones de trabajo de otros trabajos. No sé si me estoy explicando, ¿verdad? Y también sufren y también tienen problemas de salud mental y tienen responsabilidades y tienen la cárcel, entre comillas, por la condena penal más cerca de lo que algunos podemos pensar en un trabajo que, grosso modo, se está cada vez precarizando, especialmente en las empresas que se dedican a la prevención. Evidentemente, yo he tenido la suerte de trabajar muchos años en un servicio de prevención propio, en una gran empresa, pero también recuerdo la primera etapa en una pequeña mutua y desde luego las diferencias eran sustanciales, pero estoy hablando de los años 80, ¿vale? Pero en cualquier caso es un tema que también nos preocupa y que también trataremos en este congreso, ¿verdad, Gustavo? Sí, además, fíjate, yo siempre digo, curar tiene límite, Sí. pero cuidar y prevenir no. Es decir, llega un momento que una persona ya no puede ser curada de una enfermedad, lo único que puede ser muchas veces es cuidada. Y la prevención es algo parecido. Yo no tengo límite para intentar prevenir. ¿Por qué? Porque los riesgos son, bueno, la palabra incluso ya, riesgos emergentes, ¿no? Cada vez hay pues más situaciones, el mundo laboral es tan cambiante que yo he tenido casos, por ejemplo, de una persona que se corta con un folio un ojo en una oficina. Hombre, alguien me podría decir, cualquier prevencionista sabría que eso puede pasar. Bueno, sí, si hacemos de esto el límite, ¿qué ponemos? Gafas de seguridad a todos los que están en las oficinas para evitar que se corten. Es decir, prevenir siempre tiene muchísimas aristas y siempre es algo muy dinámico. Entonces yo creo que hay que cuidar, como bien decíais, a los que a día de hoy además están en unas situaciones, y ahí estoy totalmente de acuerdo con Javier, que muchas veces, yo uno de los, creo que además, grandes problemas que tenemos desde la prevención es que cuando no atajamos esto, como bien decía Nélida, desde un punto de vista holístico, puede quedar la imagen de que los que nos dedicamos a esto somos los que ponemos las manzanas en la mesa, Sí. somos los que ponemos, y eso va contra nosotros desde el punto de vista de que nosotros somos los primeros que queremos cambiar las organizaciones y queremos cambiar condiciones de trabajo, pero estamos limitados. Al hilo de lo que decía Gustavo, también como que yo sigo pensando que los riesgos psicosociales ahora son el mayor envite que sufren los técnicos de prevención. Hay otra cosa, que es un trabajo bastante desagradecido, porque el éxito del prevencionista es que no pase nada. Correcto. Entonces, claro, Total. poner en valor un trabajo en el cual tú no puedes demostrar los resultados, porque los resultados es lo que hubiera ocurrido que no ha pasado, pero tú eso cómo lo demuestras. Entonces,
Es muy raro que un prevencionista reciba 2 palmadas en la espalda o un reconocimiento. Claro, a no ser organizaciones con la prevención muy integrada y una gran cultura preventiva, como decía Miriam, en el sentido bien entendido de la palabra. Bien. Cierto es que... Sí, que nos quedan muy pocos minutos, pero adelante. Solo quería decir eso. No, era un poco apostillar lo que están diciendo mis compañeros, que estoy completamente de acuerdo. Uno de los grandes problemas del prevencionista es su poco reconocimiento. Nosotros mismos somos los primeros que no nos ponemos en el valor que deberíamos tener. Y si antes decía que noviembre está calentito, pues apostillo otro tema más. El día 7 hay una reunión sobre la negociación del convenio colectivo de los técnicos de prevención. Bien. Que ya era hora de tocarlo, porque habría que ver mucho cómo valoramos un profesional dependiendo de lo que le pagamos. Vale. Llegamos al final, pero quiero destacar una cosa. Igual tenemos un par de minutos para escucharos. Desde hace unos meses veo que en las actividades de Preveras se incluyen asuntos que tienen que ver con los medios de comunicación y con los fotoperiodistas. De hecho, se hizo una jornada específica en La Viana, creo que fue en mayo, junio, y veo que en el Congreso va a estar nuestra compañera Ángela Burdo, de informativos de RTPA, Vicente Montes de la Nueva España, Ana Jiménez de La Vanguardia y moderada por Fernando Rodríguez, fotoperiodista, presidente de la Asociación de Fotoperiodistas. Fernando, encantado. Sí. Cada vez más presente en los medios, que es lo que os quería plantear. No, es que hay una cosa muy clara. Micro, por favor. Perdón, hay una cuestión más clara. La culpa es del respaldo. Si se inclinara conmigo, me obligaría. No, la culpa es mía. Pobre respaldo. No, que iba a decir una cosa, Roberto. Exactamente. Si lo que tenemos el día 7 en Oviedo es un enfoque sectorial. El simposio ha sido un enfoque sectorial. Creo que debemos ocuparnos cada vez más de sectores específicos del mundo laboral, porque de manera que captemos su atención y que seamos capaces de lanzar mensajes específicos para ese colectivo. ¿De acuerdo? A mí me interesan los sectores que ya hemos mencionado, el sector de las residencias geriátricas, las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado, donde es los profesionales con mayor incidencia de suicidios, y de los prevencionistas, desde luego, también nos preocupa mucho, y por supuesto los periodistas, que sean periodistas además capaces de preocuparse y de informar bien, como hacen algunos de los que están en esa mesa, de la prevención de riesgos. Roberto, perdona, porque es una primicia. Brevísimamente, por favor. Sí, es que además en este mes de noviembre se va a pasar un cuestionario de condiciones de trabajo a todos los fotoperiodistas, con lo cual animo a que participéis o participen para conocer de verdad cuáles son sus condiciones de trabajo, porque son muy desconocidas. Bien. Iba a decir vaya jardín, pero bueno, no pasa nada. Llegamos al final. Pero mira, un detalle, el micro no está pegado, ¿eh? Se mueve, te acompaña, ¿eh? La tensión. Te acompaña. Igual es factor humano en vez de condición de trabajo, Javier. Javier Llaneza, muchas gracias. A ti, gracias. Miriam Hernández, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Roberto. Nelly Dabusto, muchas gracias. Gracias. Y Gustavo Rosal, muchas gracias. Hoy en la entrevista de Asturias al Día vamos a escuchar una canción, Asturias Mambo, que tiene una historia creo que muy guapa de contar. De hecho, me acompañan en el estudio Javier Antuña e Inma Fuentes. Inma precisamente es la voz de la canción que vamos a escuchar. Javier es el productor. A Javier ya lo conocéis seguramente porque viene muchas veces al programa para contarnos distintas curiosidades e historias que tienen que ver con la música y con la música en Asturias. Es un gran coleccionista de música en general y de música asturiana en particular, y hace tiempo que sabíamos que estaba trabajando en una partitura de esta canción que se titula Asturias Mambo. En realidad es una versión de la Asturias Patria Querida. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. Hola, Inma, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muchas gracias por venir y por estar con nosotros. Digo bien, es una historia realmente interesante, ¿no? Cuanto menos curiosa. Que comienza... ¿Dónde? Comienza cuando yo compro por internet una partitura que lleva por título Asturias Mambo. No intuía lo que había detrás, calculaba que podía haber algo del folclore o no. Y bueno, cuando llega la partitura veo que está transcrita tal cual la canción del himno, y luego a lo largo del pentagrama va introduciendo también la letra de la canción.
Intento buscar a ver si hay alguna grabación al respecto y nunca encontré grabación. Que hay un mambo asturiano que se graba 2 años después de la publicación de esta partitura ya del 58, de Tito Moya, que también me hago con el disco, aunque se puede encontrar por internet, y no hay nada de la Asturias Patria Querida. No hay, o sea, en lo que es la grabación. Entonces lo que teníamos era una partitura huérfana de su transcripción sonora, vamos a decirlo así. Y nada, por más que buscaba no había, y entonces decidí, visto que la partitura barruntaba, que había poderío instrumental, porque había mucho viento, 2 saxos, 2 trompetes, 2 trombones, mucha percusión, de bueno, pues vamos a ver si puedo yo modestamente y bajo mi auspicio económico, pues grabar esto, y fue lo que hicimos. Vale. ¿Tiene un autor esa partitura? Sí, el autor es Miguel Ayer, un personaje dentro de la música popular muy poco conocido, dentro del mundo del coleccionismo sí, porque él en los años 60-70 forma en Mallorca los estudios Mayer, el Y de León, y estuvo muy vinculado siempre con el mundo de la música popular, y esa partitura, bueno, hoy en día está ya como de dominio público en la Sociedad General de Autores, y yo lo que intenté pues fue eso, grabar instrumentalmente y con voz la partitura. Vale, estudios Mayer. Creo que hablamos de ellos en el programa en varias ocasiones, ¿no? Sí, ahí sí, porque sobre todo ahí lo grabó y estuvo durante muchos años trabajando como productor y arreglista y compositor y todo lo que le echasen Pepín Robles. Vale. Pepín Robles fue una persona que estuvo muy vinculada a los estudios Mayer, grabó ahí también, y por eso sonará que hayamos hablado alguna vez de los estudios Mayer, que tuvo una producción discográfica brutal, bestial, un poco irregular por momentos, pero hay alguna joyita por ahí. Y luego, bueno, son muy famosos porque Miguel Ayer grabó por primera vez discográficamente a Isabel Pantoja. Un disco que hoy en día se cotiza mucho y que tiene una historia que él la explica en un libro como autobiográfico, vale, que sacó en su momento Miguel Ayer. Y un detalle más, y luego escuchamos Asturias Mambo. Mira que hemos hablado de distintas versiones de la Asturias Patria Querida, del trabajo que te costó y que nos contaste aquí, por ejemplo, de esa versión polaca, que es fascinante, ¿no? Y la de María Monti, que también en su momento en Radio Llangreu saquemos, y el radio, la Asturias Patria Querida y el himno más versionado de toda España, y yo creo que de parte de Europa. No vamos a pecar de grandonismo, pero yo creo que por ahí van los tiros. Sí. Bien. Y lo que encontramos ahora, pues eso, una versión, yo creo que por primera vez, pero eso de la música popular nunca se puede decir una versión por primera vez, bailable. Vale. Pues Asturias Mambo, así suena. Asturias, patria querida, Asturias de mis amores. Quien estuviera en Asturias en todas las ocasiones. Tengo de subir al árbol, tengo de coger la flor y dársela a mi morena, que la ponga en el balcón. Asturias, patria querida, Asturias de mis amores. Quien estuviera en Asturias en todas las ocasiones. Bueno, ¿cómo suena esto, Javi?
Sí, suena muy poderoso instrumentalmente y vocalmente, suena retro, ahora se llama vintage, los listillos dicen que orgánico, está claro que aquí no hay... Eso nos faltaba ya, orgánico. Sí, aquí, a ver, porque aquí realmente... Otra etiqueta más. Aquí vamos a ver, no nos vintage engañemos, orgánico. no hay nada novedoso, porque una trompeta del año 58 pues se parece mucho a una actual, y un saxo y un trombón y las percusiones, no hay remasterizaciones, Totalmente. no hay teclados, no hay nada nuevo. Entonces yo creo que así debería haber sonado en las orquestas cuando se interpretaba, porque no nos engañemos, la industria de las partituras en este país, y calculo que allende las fronteras también, tenía un cometido, ¿no? Hay que tener en cuenta que en los años 40 y 50 acceder a las grabaciones era difícil, estaba la radio, bendita radio, que ya es verdad que permitía transmitir esas canciones, pero luego estaba el directo, ¿no? Las orquestas de los fines de semana, de las fiestas patronales, y entonces la gente, pues en las industrias editoriales sacaban partituras para que estas orquestas pudiesen renovar un poco su repertorio y hacer cosas novedosas. Los ritmos latinos llevaban ya muchos años en España, el mambo, y es verdad que aquí tuvo mucha caída durante los años 50, y yo calculo que Miguel ayer pues vio aquí un nicho y dijo, oye, pues esto lo grabamos, lo registramos, lo grabamos, lo componemos, lo registramos, lo editamos, y que las orquestas hagan uso de él. Y yo que me jugaría que alguna orquesta tuvo que haber tocado esta partitura tal casi como suena ahora, más allá de que los estudios de grabación ahora y los medios de grabación son radicalmente diferentes a los de los años 50. Vale. ¿Cómo conseguiste que Inma Fuentes pusiese la voz? Porque Inma ya había coqueteado con el jazz, cantando piezas fabulosamente de jazz. Bueno, porque, a ver, más allá de la relación que nos pueda unir a Inma y a mí, yo tengo claro una cosa, que tiene un oído privilegiado y un gusto bastante exquisito para interpretar, más allá de que, como tú dices, en aquel proyecto que era Susurra Jimena, y que vosotros radiasteis mucho en Radio Yangreu, pues no tenía más grabaciones, pero yo entendía que podía encajar bien, y además era una voz que sin grandes alardes pueda encajar bien en lo que era un sonido de los años 50. Pero que ella te explique mejor. Adelante, cómo fue Inma. La cuestión. Bueno, pues ahora voy a dar yo mi versión. De los hechos. De los hechos. La cuestión yo creo que es una de carácter económico. Porque claro, Javi no está contando lo que costó realmente hacer la grabación. Entonces había que pagar a los músicos, y para ahorrar unos euros dijo, bueno, ¿por qué no cantas tú? Y yo dijo, bueno, pues nada. Y entonces me marcó en esta historia de, Ale, canta tú, canta tú. Pues sí, admitida la versión de los hechos, pero cantas muy bien, Inma. Y ya sabes, que Vamos muchas a ver. veces te lo hemos dicho, que esa voz merecía ser más escuchada. Yo soy una amateur, no soy una profesional, ¿no? Y siempre está esa duda de, a ver, el límite entre profesional y la gente que nos dedicamos a cantar porque nos gusta, porque, vamos, ya sabes, me conoces desde hace mucho tiempo, y en mi casa siempre soy yo música. Mi padre cantaba tonada. Entonces, desde mi más tierna infancia, pues la música forma parte de mí tu vida. y de todo. ¿Estuviste cómoda en la grabación? A ver, esta es la segunda parte. Esto es así, tú dices, hay una partitura, y la grabación se hace por voces, por instrumentos. Entonces, cuando yo llegué, ya estaba el armazón. Entonces me dijeron, bueno, tú canta ahí. Es como, Ale, venga, tú ahí. Y yo dije, vale. Entonces, claro, yo tuve que adaptar en mi voz a lo que ya estaba. No era una canción preparada para mi voz, sino que yo me tuve que adaptar a ella. Entonces, claro, está como muy baja para mí. Entonces, bueno, me costó trabajo, me costó. Yo hice todo lo que pude, salí de allí con una sensación de haber hecho, como que la cosa no iba a quedar bien, pero bueno, al final no quedó tan mal. O sea, no es que digamos, pero para mí, bueno, claro. No sé, yo soy muy autocrítica y siempre veo que se podría haber hecho mejor, pero bueno, lo vamos a dejar así. Vale. No voy a seguir. Muy bien, Javi. Claro, asumes un riesgo económico para montar todo esto. Hay quien pueda pensar, bueno, ya tendrá sus beneficios. No, vamos a ver. La canción está registrada en autores, pero por una sencilla razón, más que nada porque, bueno, ¿no? Si alguna entidad con ánimo de lucro la quisiese explotar, pues bueno, ¿no? Que no se aprovechase del trabajo. Pero mismamente la banda de música de Langreo, luego hablaremos de ella porque está relacionada con esta grabación, pues ya dije que no tiene ningún problema en utilizar la partitura, y cualquier persona que me la pida yo no voy a exigir ninguna contraprestación.
A ver, esto fue un capricho, ¿no? Yo quedé muy a gusto con la grabación porque suena muy de época, ¿no? Ya lo habíamos hablado, tú que la tuviste antes. Ciertamente, sí. Y aquella película que me contabas. Que Los Reyes del Mambo, ¿no? Sí, entonces vamos a ver, realmente era un capricho, yo quedé muy a gusto. Aquí tengo que agradecer a los productores, vamos a decir, artísticos o técnicos. Yo firmo como productor ejecutivo porque soy el que pongo los perres, ¿no? No hice más. Y además yo creo que mejor, porque en su momento le comentaba, y aquí voy a hablar de los productores técnicos de sonido, que fueron Boniel Llaneza y David López. David López y el director de la banda de música de Llangreu y tiene los estudios a Adagio en el Entreu, que fue donde se grabó, y joder, hicieron un trabajo de la hostia, ¿no? Y sobre todo David, que trató muy bien a Ima, porque claro, Ima no es una profesional, no, más allá de aquel proyecto jazzístico, no había grabado nada, y llegar allí fue duro lo que ella dijo, ¿no? Adaptarse a la canción. Yo no decía nada, pero yo lo estaba pasando peor que ella, porque claro, ella lo explicó muy bien, ella tuvo que adaptarse a la canción. Esto no es como una diva que llega y dice, a ver, yo me pongo aquí a cantar y me arregláis esto y me tocáis esto. No, aquí más lo que tenía que hacer era adaptarse a una partitura del año 58 y un poco a la conclusión que llegó ella, y también corroboraba David, el técnico de sonido, era que probablemente esta partitura fuese para un hombre, probablemente. Sí, yo creo que sí, que la voz era como, vamos, un registro muy bajo, era para una voz masculina, no para una voz femenina. Entonces yo ahí tuve que intentar, bueno, pues salir airosa de la situación. Y quiero aquí hacer un paréntesis, porque esto de voces canciones para hombres y para mujeres ahora ya no está como muy superado, pero en aquella época no era así. Incluso en la historia de la tonada había cierto repertorio que no, las mujeres por registro no pueden llegar, etcétera. Hoy en día eso ya está orillado, yo creo que perfectamente, pero aquí estábamos haciendo, cuidado, una labor de arqueología. Porque aquí no era decir, oye, pues mira, yo cojo esta partitura y hago aquí un arreglo y adaptamos y aquí canta, pues mira, igual te queda mejor aquí haciendo, pues yo qué sé, un acabado diferente, ¿no? De la estrofa. No, aquí era ser fieles a la partitura. Y eso, claro, era arqueología pura y dura, y ahí Ima tuvo que hacer un esfuerzo titánico. No se podía innovar, no podías decir, bueno, pues aquí cambio esto, me meto, bueno, pues haces un poco de lo que es el jazz, ¿no? Había que haz esto, no te salgas de ahí. Entonces, claro, yo que estoy acostumbrada a hacer un poco lo que me da la gana, que es lo que me gusta del jazz, fue como, métete y encorsétate en esto y ahí te tienes que quedar. Y entonces yo estaba ahí como en tensión continuamente, madre. De hecho, yo tengo una anécdota, cuando empezó la primera toma, Ima empezó a cantar y cuando acabó dijo David, no, esto no va así, no. Dijo, mira, los notes daba esto y esto, y Ima, vale, no, y tienes que ir más rápido y bajar y nada. Porque claro, Ima empezó en plan... en plan, Asturias patria querida, ¿no? Pero en plan guay, permítaseme la expresión, en plan jazzístico, ¿no? Pues yo aquí, oye, ¿no? Lo que y el jazz en puridad, ¿no? Libertad absoluta dentro de un pequeño esquema. Y David dijo, además, muy bien, muy respetuoso, dijo, no, esto no, mira, vamos a ver, mira, aquí la nota, vale. Y claro, Ima ahí ya empezó a sentirse un poco más constreñida, pero bueno, después de muchos tomes, salvando las distancias, a mí me recordaba un poco al River Deep Mountain High que grabó Tina Turner con Phil Spector, ¿no? Entonces hay una anécdota porque no salía la canción, no salía ni para Dios, que luego fue un exitazo. No salía hasta que Tina dijo, bueno, mira, se acabó, se quitó la ropa, quedó en paños menores y empezó a cantar allí como una bellaca y dijo, ahora sí. Entonces, lo de Ima no quedó en paños menores, pero sí que hubo muchos tomes, hubo muchos tomes hasta llegar aquí, que la gente sepa, más allá de que guste o no guste y de las críticas que son muy libres, hubo muchos tomes porque decía, no, es que claro, David tenía la partitura y él era, claro, es un músico profesional, decía, no, mira, aquí esto, aquí baja, no tal, no vayas tan rápido, ahora sí, entonces costó. No, además había que respetar, ellos lo tenían muy claro, no podíamos salirnos de la partitura, había que respetar la partitura tal y como estaba. Entonces, bueno, que es una parte importante de la historia, claro, respetar esa partitura, no quedaba otra. Bueno, Boniel y David como técnicos de sonido, Javi como productor. Pero, ¿y los músicos? Bueno, los músicos, no me acuerdo ahora, están todos como la canción hoy se publicó en todas las plataformas digitales, habidas y por haber, del mundo mundial, pues ahí tienen los músicos, son todos de la banda no sé si los tendremos por ahí, son de la banda de Llangreu, la banda municipal de Llangreu,
y me acuerdo ahora de Iván Menéndez, al piano, y luego Boniel, además Boniel es músico también. Claro, Boniel fue multiusos, y dentro de ese acuerdo presupuestario me dijo, oye, Boniel, no, grábame tú también un poco la percusión, y el contrabajo pues fue a través de una tuba que bueno, al final hace los mismos efectos. Sí, es verdad lo que decía Emma, yo no lo quería contar, pero bueno, claro, los músicos tienen que vivir y muy legítimamente, y hubo que hacer un apaño con ellos, ¿no? Pero se me fue. No pasa nada, si era el vídeo promocional, sí, los tenemos ahí, no sé si los tenemos ahí los músicos, porque era bueno decirlos que son... Sí, es que creo que están en esa... Pasa que soy muy torpe para esto del teléfono. Bueno, me tengo que quitar las gafas porque si no, no veo. Mira, trompeta David López y los trombones Leandro Pousa y saxos Francisco Arjona, y luego tuba Boniel Llaneza, y percusiones también Boniel de Llaneza, y el piano Iván, que ya lo comentaste tú. Sí, y lo que tengo que decir que luego el trabajo de producción y de masterización les llevó bastante también, porque ellos fueron muy escrupulosos, y ya digo, aquí lo que tenemos es un trabajo de arqueología pura y dura, más allá de las técnicas de grabación actuales, y la gente, claro, los que no estén más avezados a estos sonidos, que por eso se llaman, una crítica llama orgánicos, ¿no? Porque son sonidos muy antiguos, en los que no hay, como ahora, que claro, coges cualquier disco y tiene una producción actual, donde se meten, pues yo qué sé, teclados, arreglos de cuerda, decir... Así llevas algunas decepciones en los directos también, Javi. Sí, bueno, a ver, es que claro, llevar luego eso al directo claro. Y es muy difícil. Yo ahora sí que lo que hablé con el director de la banda de Jan Greu era que yo no tengo ningún problema que la toquen en directo, que pueden hacer uso libre de la partitura sin ningún problema, y que me gustaría, si alguna vez la toquen, que me avisasen. Sí, es verdad que, claro, al ser una orquesta ya con más viento y tal, igual tienen que hacer algún pequeño arreglo de la partitura, pero quedaría bastante bien, porque aquí hay que incidir en una cosa, y yo creo que fue uno de los grandes hallazgos de la partitura y ahora de la grabación, que yo no sé, pero probablemente estemos ante la primera versión bailable de nuestro himno. Porque ya del 58... Bailable agarrado. Bailable, pero bailable, porque además aquí hay una cosa, ellos llaman mambo, y hay la parte que además se escuchó antes, entre que Ima acaba ya de repetir un par de veces la estrofa de la letra, del himno, empieza unos arreglos de viento brutales, y esos arreglos con percusión, claro, en una ejecución, si los aceleres un poco, coge mucho ritmo la canción. Entonces, más allá de que sea agarrado o no, es y el himno bailable. Y hasta ahora yo nunca había escuchado el himno bailable. Esto pide un vídeo, ¿eh? Sí, bueno, podría ser. Porque a ver, si teníamos la versión de UHP, pero una versión rap, ¿no? Sí, muy buena, por cierto. Muy buena, pero ya muchos años posterior. Sí. Y luego hubo versiones, sí, hay ya versiones por ahí, pero esta hay que tener en cuenta que nosotros partimos de que esta sería la grabación del 58, más allá de que se haya hecho en el 2025. Partitura del 58 que por primera vez alguien tuvo... Ojalá me equivoque y haya más versiones bailables, pero que alguien por primera vez tuvo en mente decir, oye, voy a grabar algo, voy a grabar un himno de los más famosos que había, y de aquella también, para que se baile. Y el resultado sonoro es lo que nos Entiendo trae aquí. que todo eso tiene mucho que ver con la inmigración, ¿no? Sí, bueno, a ver, vamos a ver una cosa. No con el himno como símbolo, sino, bueno, pues el hecho de que bueno, puedas bailar, ¿no? A ver, el himno de Asturias es uno de los himnos más, digamos, no sé cómo decirlo, ¿no? Inquietantes porque su origen, hay muchas teorías, yo creo que ninguna definitiva, pero que enseguida tuvo mucha popularidad. Y luego está el rollo transatlántico, es decir, que incluso si el origen llega en Latinoamérica, o qué parte juega Polonia en todo esto, o cuál no deja de jugar. Entonces yo creo que, claro, cuando alguien decide hacer esta partitura se da cuenta de que hay una popularidad y de que no le va a resultar muy estridente mezclarlo con un ritmo latino en boga. Claro. Bueno, decías, hoy, que hoy ya no sé qué día es, 4 de noviembre, se estrena esta canción en todas las plataformas habidas y por haber. Yo ya no sé cuántas hay, porque muchas ya ni entro. Algunas ni la conocerías. Ni la conocería, ni estoy suscrito, no voy a dar la marca de ninguna, simplemente yo creo que con que la gente ponga en internet Asturias Mambo, ya no sé si muy arriba o muy abajo, va a poder encontrar un enlace para poder ver
para poder escuchar la canción. Y en cuanto al vídeo, hombre, sería interesante. Aquí yo sí quiero hacer una cuestión muy importante que pensaba que me lo ibas a preguntar, porque el coleccionista, siendo como somos unos, digamos, fanáticos del soporte, aquí no hay soporte digital. ¿Por qué? Porque a día de hoy, claro, grabarlo en soporte era bastante caro, entonces estoy esperando ahorrar un poco y poder hacer en su momento. Claro, sí. Yo mi objetivo es hacer un prensaje de un vinilo. Claro que requeriría una cara B, ¿no? Si en CD, bueno, igual puedes grabar al uno, pero requeriría una cara B, entonces requeriría otra grabación, otro estudio, un dinero. Pero claro, el objetivo más allá. Bueno, puedes hacer una versión. Asturias Mambo Radio Edit. Bueno, no creas que hoy por la mañana ya hubo una persona que me lo dijo, ¿vale? ¿Ah, sí? Sí, ya me lo dijo. Un gran coleccionista también, como Ye Noel de Sotrón, aunque ahora afincado en Sisión. Un gran coleccionista y un gran conocedor de la música. Sí, me dijo, hostia, Javi, pues esto igual requería también una versión tal, pero bueno, todo esto lleva perres, dinero, y lo que sería deseable es un soporte físico. A día de hoy, como las nuevas tecnologías nos permiten que la gente pueda disfrutar de ello a través de las redes sociales o plataformas o como se llama, pues sí es lo que tenemos, no hay otra cuestión. Bien, que por lo tanto ya tienes alguna reacción. Porque citas a Noel. Sí, yo a toda la peña que conozco, pues bueno, además yo admito todas las críticas y yo creo que Ima también. Sí, porque eso sé que no va a ser un problema para ti. No, yo soy el primero que cuando escucho cosas, pues me gusten o no me gusten, y además no me gusta el buenismo musical, y si alguien dice, oye, pues a mí esto no me gusta cómo entra aquí la cantante, o no me gusta esta historia, o no me gusta cómo quedó, pues bueno, pueden decir. Pero yo quiero decir una cosa, que se hizo todo con mucho respeto y con mucho cariño al himno, Vamos, sí, claro, que quede claro. Sí. Bueno, y que se encontró esa partitura, que es tan sencillo como eso. Claro. Yo creo que no hay yo creo que el himno ya recibió. Hombre, en su momento sí me acuerdo. Y ya sabéis que luego, como la gente dice que me acuerdo de cosas y como no se pueden corroborar si me les invento o no, pero cuando salió el himno de UHP, creo que Carrascal, que el pro en paz descanse, en Antena 3, que presentaba un noticiario a las 3 de la tarde, creo recordar, no sé si a las 3 o por la tarde también, y dijo como, ¿qué se ha hecho con el himno y tal, ¿no? Estaba un poco como escandalizado. Yo creo que ahora ya nadie se escandaliza de eso, porque bienvenida sea todas las interpretaciones, todas las versiones que se puedan hacer, e incluso yo no creo que nadie se pueda sentir no sea ofendido por esta versión, ni mucho menos. El origen además es real, y es que además el himno de Asturias, yo ya la idea que tengo, ¿no? Surgió para todos los gustos y para todas las ideologías. Es una, no sé si de sus grandes defectos o sus grandes virtudes, pero el himno de Asturias surgió para todo. Se hablaba que si el himno de los borrachos, se hablaba que si el himno de los revolucionarios, se hablaba que si se utilizaba, que si no sé qué. Yo creo que tuvo una caída tan grande. Y a ello a lo mejor había que unir un poco el espíritu de los asturianos, ¿no? De seguida empezar a cantar. Eso sí que puede que sea verdad. Canten en todos los lados. Eso, por supuesto, cantarán en Burgos y en Girona y en Almería. Pero los asturianos ya es verdad que tienen esa capacidad para enseguida empezar a cantar, y toda la trayectoria de coros y todo lo que hay. Y yo creo que fue un himno que, como tenía pegada, era asequible, y ya enseguida todo el mundo lo estaba cantando. Y los asturianos, como los gallegos, estábamos en todos los lados, pues eso fue, digamos, generando una semilla que fue fructificando luego, o esparciendo semillas que fueron fructificando. Nick Cave y las malas semillas, Javi. Sí, bueno, nunca se sabe. ¿A dónde nos lleva? Versátil, vamos a quedarnos con la palabra versátil. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a despedir la entrevista, vamos a ver cómo crece esta historia y ya nos contaréis. Nada, yo muy agradecido, Ima, también a la RPA por haber dado cabida aquí a toda esta historia, ¿no? Porque... Bueno, a mí me parece muy guapo de contar todo esto. Sí, pero bueno, a ver, que la radio pública asturiana yo creo que está para estas cuestiones, otras muchas, por supuesto, está para el fútbol, está para muchas otras cuestiones. Pero Javi, que reivindicamos un disco de Manolo Díaz dedicado a grandes líderes mundiales, que no se encuentra casi. Que luego al poco salió la biografía de él y tal. Curiosa y no lo sabíamos. Y no lo sabíamos, no desconocíamos. Bueno, son historias que pasan en la radio. Pues lo dicho, Javi Antuña, muchas gracias. Inma Fuentes, muchas gracias. Y esto es Asturias Mambo.
Y hoy vamos a cerrar el recorrido de Asturias al día en este día, en este martes 4 de noviembre, hablando de un libro, hablando de El enigma de Anne Wallace. Es una novela de Alfonso del Río, que va a presentar esta tarde a partir de las 7:30 en el Club de la Nueva España, Club de Prensa de la Nueva España en Oviedo. Y bueno, pues tenemos la oportunidad de charlar, de meternos un poco en esta historia enigmática, no sé si inquietante historia que nos trae Alfonso. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Buenos días. Enhorabuena por el libro. Inquietante. Bueno, a ver, el presupuesto de partida lo es, ¿no? Es Premios Príncipe de Asturias 1987, y como un atentado de repente contra la corona, pues desbarata todo el acto y hace que los 7 premiados, imagínate, ¿no? De talla mundial, internacionales, de repente se conviertan casi por obligación en los 7 sospechosos. Eran los que más cerca estaban del príncipe, ¿no? Entonces, bueno, el presupuesto de partida es potente. Creo que en realidad solo hay un premiado real, sí, que es Eduardo Chillida, eso es. Que ese año recibió el premio, ¿no? El único premiado real ese año es Eduardo Chillida. Hay varios homenajes escondidos en la novela. Uno de ellos, bueno, el más importante que siempre me están diciendo en todas las entrevistas por toda España, es el homenaje a Asturias, evidentemente, y el homenaje a los premios. Es así. Y me ha encantado estar sumergido durante 3 años, ¿no? en esa vorágine de aprender más sobre los premios, sobre el hotel, sobre todo. Pero bueno, el único personaje real es Eduardo Chillida, precisamente porque a Anne Wallace, que es otra de las premiadas, necesitaba darle un partner que realmente la comprendiera, porque claro, es el único que habla el lenguaje del arte, ¿no? El lenguaje de la belleza. Qué bien. Bueno, claro, ¿qué te llevó a pensar en esta historia en plena entrega de los premios Princesa? Supongo que habrás venido a alguna, que conoces el Reconquista, porque utilizas los 2 escenarios, ¿no? Sí. El escenario principal es el Hotel Reconquista. He estado varias veces allí. De hecho, pues el antiguo director me lo enseñó entero, los sótanos. Hay que recordar que ese hotel tiene una es historia. El antiguo Hospicio Real de Asturias, con lo cual tiene muchísima historia detrás. Y es curioso pensar cómo los niños desaparrados de entonces, que se salían de la ciudad, ¿no? Porque por entonces estaba fuera de las murallas, ese mismo sitio hoy mismo recoge o agasaja a los más admirados del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo estuve mucho tiempo aquí, estuve documentándome, y también he tenido la oportunidad incluso de escribir en la sala de la capilla, en el Salón Covadonga. Me dejaron unas mañanas para estar allí, y la verdad es que pues es muy inspirador, ¿no? Un sitio aparte de precioso, ¿no? Espectacular. Claro que sí. Bueno, la protagonista, Anne Wallace, que creo que es una mujer que tiene lo suyo, ¿eh? Sí, es una persona... Ha acabado dando título a la novela, ¿no? Porque, bueno, ella tiene un pasado inglés, pero bueno, vive en la costa cantábrica, tiene mucha conexión con la belleza. Lo más importante en ella es que tiene un trastorno de espectro de autismo, ¿no? Ella empieza, en la novela se relata con narrador omnisciente, que es el narrador general, pero también a veces vemos apartados, capítulos, pasajes redactados por ella en primera persona, y es complicado escribir desde el punto de vista de una persona que tiene trastorno de espectro de autismo. Empieza, de hecho, la novela diciendo: me llamo Anne Wallace, tengo 35 años, dicen que soy la mejor pianista del mundo, aunque a mí eso no me interesa, solo sé que no he oído tocar a nadie como lo hago yo, tengo un trastorno de espectro de autismo, y dicen que eso me hace percibir algunas cosas antes que los demás, también tienen una carencia acerca de los sentimientos. Dicen, y entonces acaba con la frase de: parece que soy sospechosa de haber atentado contra el príncipe de Asturias, tengo 48 horas para averiguar qué es lo que ocurrió realmente, ¿no? Entonces ella, siendo una de las sospechosas y una de las premiadas, se erige en uno de los investigadores junto con el policía principal, ¿no? Porque realmente lo que quiere es aclarar qué ocurrió. Que es Lucas Vieda. Eso es. Lucas Vieda es otro personajazo. ¿Cómo consigues esta pareja? Pues, Alfonso, ¿cómo la construyes? Mira, te voy a ser sincero, es una buena pregunta, porque con mucho trabajo. Al principio es difícil, con un presupuesto de partida así, que es muy de Agatha Christie, si quieres, ¿no? Atentados, 7 premiados, 7 sospechosos, con la particularidad de que no estamos hablando de 10 negritos, sino que estamos hablando de tíos que son de talla mundial, personajes muy relevantes, que dices, ¿cómo consigo investigar a estas personas, ¿no? Bueno, pues precisamente le meten el marrón a Lucas Vieda, porque es un policía al que todo le da igual, es muy burdo, muy poco ortodoxo, pero que tiene un gran sentido de la justicia, y entonces pues eso provoca que sea él el que
pueda ser, tienen claro en la policía, en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con quienes también hablé, ¿no? Porque he hablado con todos, con la Fundación Princesa Asturias, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con la Casa Real también les pasamos el libro antes de que se publicara, por supuesto, y con la Fundación Chillida, ¿no? Aquí hay mucha documentación detrás. Claro, en esa mesa interdisciplinar que se tienen que elegir a alguien que pueda ser lo suficientemente valiente como para intentar investigar a 7 premiados de talla mundial, pero también que pueda ser una buena cabeza de turco, ¿no? Entonces, bueno, que los dos combinasen, uno tan burdo y la otra tan dulce y tan buscando la belleza a través del arte, que bueno, pero al final acaban enganchando muy, muy bien. Claro, está teniendo tanto éxito la novela que creo que ya te empiezan a preguntar en algunas presentaciones y en algunas entrevistas sobre si habrá una nueva historia de Anne Wallace y Lucas Vieda. Sí. La verdad es que nos lo preguntan mucho. Bueno, es probable. La editorial, de hecho, lo quiere, lo hemos hablado así. Yo me siento cómodo con ellos dos. Es verdad que Lucas Vieda tiene el peso más principal en cuanto a lo que es una novela negra o thriller como esta, que está diseñada para enganchar desde el primer momento, y eso pues supone que sea el investigador el que tiene que llevar el peso, quizás a veces narrativo, ¿no? Entonces, pues sí, se ve que Lucas Vieda puede tener una mayor vida. Bueno, eres del País Vasco, eres de Bilbao, eres del norte. Parece que aquí se mata muy bien porque hay una escena literaria fundamentalmente de compañeras tuyas en el País Vasco, que escribe novela negra, que están teniendo un éxito creo que bastante importante. Pues marcando tendencia además, ¿no? Sí, el Euskal Noir que le llaman. Sí. Bueno, ahora ponemos etiqueta a todo, yo creo. Pero bueno, también hay mucha novela en Galicia, en Cantabria, en Asturias y en País Vasco sobre novela negra. Y fíjate que veréis muchas cosas ahí de Eduardo Chillida y el amor que tiene a esta tierra. Bueno, de hecho aquí ha trabajado mucho. Sí, bueno, y Elogio del Horizonte, ¿no? Exacto. De hecho, también, ahí lo cita, imagino, ¿no? Ahí lo cita y además se explica por qué hace ese tipo de obras, ya veréis. Porque él era conocido, es que claro, él es conocido a nivel mundial. Entonces de repente como le dicen que tiene que exponer en museos, hacer réplicas de sus obras, y dice, yo no quiero, porque así llegas a más gente. Dices, ¿quieres que llegue a gente? Vale, pues entonces voy con el arte al aire libre. Entonces, claro, rompió los esquemas a todo el mundo. Pero bueno, el tema es que Eduardo Chillida decía, durante muchos años de su vida, estuvo eludiendo el ver el arte mediterráneo, el arte que él llama blanco, ¿vale? Porque él dice que en el Cantábrico somos de luz negra, que es como se iba a llamar la novela al principio, luz negra. Luz negra. Y esto es que dice que nosotros vemos las cosas de una manera distinta. El hecho de tener el Cantábrico cerca, pues bueno, de alguna forma tenemos un carácter pues más especial, estamos todos como muy conectados, ¿no? Bueno, no sé, siempre nos hemos tenido como cariños, es como que los unos a los otros, pues no sé, pues es algo que yo creo que rezuma eso la novela, ¿no? Vale. Estás contento, se te nota, ¿no? Está funcionando. Sí, está funcionando muy, muy bien, y sobre todo tenía muchas ganas de venir a Asturias porque, claro, es el mayor homenaje es a Asturias. Entonces yo estaba haciendo promoción en muchos sitios y decía, pero bueno, se ha preparado muy bien esta visita de días aquí y tengo ganas de darla a conocer mucho. Coincidió con la reciente entrega de los premios Princesa de la edición del 25. Claro, Además, claro. La promoción, me refiero. Eso es, claro. Que para mí cuando veía los telediarios y ver que es todos en el sitio, en el lugar donde yo he estado encerrado mentalmente durante 3 años, porque yo he estado durante 3 años aquí, viviendo aquí mentalmente. Bueno, pues la verdad es que me impresionó mucho. Por eso hemos demorado esta semana, ¿no? Porque no quería quitar protagonismo a los premios. Muy bien pensado, Alfonso, claro, lógicamente. Claro, lo que me llama la atención es ¿dónde está ese clic? ¿Dónde está ese momento en el que decides situar la escena de esta historia en una ceremonia que todos conocemos? Bueno. Que todos conocemos, además, bueno, y en Asturias, lógicamente, especialmente en los medios, hay una premiada que es periodista, entiendo que no podía faltar, claro. ¿Qué te llevó a pensar en ese lugar que está rodeado de seguridad? Bueno, ¿no? A ver, tú si quieres, vamos a... O sea, yo aquí he venido siempre mucho por trabajo, en Asturias siempre he estado aquí mucho, y entonces, pero es que no hay que circunscribir el premio Príncipe de Asturias, ahora Princesa de Asturias, es un evento internacional, no solamente, es que es el evento más importante de España. Entonces, cuando tú estás diseñando una historia, quieres que sea impactante, qué mejor que hacerlo en el evento más importante y sobre todo más seguro que hay en el país. Entonces, eso también implica mucho estudio y mucho trabajo, que también nos llevó tiempo, para ver cómo se puede cometer
el crimen imposible, porque es imposible realmente meter un artefacto explosivo dentro del hotel, ¿no? Entonces, bueno, eso nos obligó a diseñar muchas cosas, ¿no? Tienes la cabeza bien, ¿no? Sí. Cansada, pero bien. Menuda trama, ¿no? Sí. Menuda trama. Sí, no, la trama es... veréis que los personajes están... Bueno, hay un homenaje ahí velado porque veréis, los capítulos comienzan siempre con dos cosas. Sí. Una frase que es un discurso real de alguien que haya dado un discurso en la realidad a lo largo de los últimos X años en el premio Príncipe o Princesa de Asturias, siempre como un homenaje. Además suele tener algo que ver con lo que aparece en el capítulo. Y luego una cuenta atrás, porque son 48 horas, lo único que se tiene para poder, a nivel internacional es lo que se ha convenido, para poder mantener a esas personalidades recluidas en un sitio, ¿no? Pero lo que sí que hago es, para que el lector no esté encerrado, al igual que los sospechosos dentro de un hotel, lo que les hago es les saco, porque alguno de ellos ha sido el ejecutor del crimen, pero lo que está claro es que hay una mente pensante detrás. Esa mente pensante en 1987 son los años del plomo, puede haber sido ETA, son los años del telón de acero, puede haber sido alguien de la URSS, hay 2 premiados rusos, puede haber sido una trama empresarial, porque por entonces las tramas empresariales eran más oscuras o desde luego tenían más opacidad en la que resguardarse. Bueno, pues entonces el lector va saliendo y va a esos sitios, ¿no? Bueno, esto nos sirve, acabas de comentar cómo se inicia cada capítulo. Pues para aquellos despistados nos sirve para ver qué personalidades han pasado por aquí. También, claro. Me acabo de encontrar con unas cuantas que... Claro. De hecho, tengo aquí a Nelson Mandela, por ejemplo. No, es que yo ayer estaba en el hotel, ¿no? Pues ayer llegué al hotel y la verdad es que, fíjate que... Bueno, hay que decir, ¿no? Desde aquí un agradecimiento al hotel, porque es verdad que yo llego ayer, hice la reserva por mi cuenta, que la verdad es que todo esto lo hace la editorial, ¿no? Pero lo hice por mi cuenta porque quería estar aquí sin que nadie supiera. También tengo muchos amigos. Yo ayer quería estar a solas con mi hotel, ¿no? Sí. Y llego y aparece la directora, muchas veces, hombre, señor del Río, muchísimas y tal. Y yo, pero luego ya me pude quedar un ratito a solas por la noche en mitad del patio de la Reina, y que es donde está el famoso piano de Anne Wallace, ¿no? Que lo ponen ahí en medio, ¿no? Un piano especialmente diseñado para estar en la intemperie, porque a ella le gusta tocar el piano bajo la lluvia, en los acantilados y demás, como aparece en la portada. Y dije, pero es que no sé si sois conscientes la de gente que ha venido aquí. Es que es increíble. Sí. A lo largo de los años, todas las personalidades mundiales. Que vemos en la ceremonia y las que están en el bote de butacas, porque te puedes imaginar el día de la entrega. Sí. Que es estar en el Reconquista. Sí. Y qué gente ves, ¿no? Sí, quién pasa por allí, a quién saludas y demás. Bueno, El enigma de Anne Wallace llega después de otras 2 novelas con bastante éxito, además, tanto con La ciudad de la lluvia, que es la anterior, como con la primera de las novelas, El lenguaje oculto de los libros. Entiendo que, bueno, ya con mucho oficio por tu parte, y que encaja de alguna manera con estas 2 novelas anteriores. Sí, encaja. Es una novela... bueno, cada una tiene su particularidad. Esta te diría que es... Bueno, ya se ha visto cómo es. Es una novela como más homenaje a Agatha Christie de pues, un crimen cometido y luego los sucesivos asesinatos que se van produciendo en el hotel a lo largo de esas 48 horas, que son asesinatos o muertes, no sabemos, ¿no? Sí. Entonces, es una novela más negra al uso y más novela de investigación al uso, ¿no? Pero bueno, yo creo que se va a disfrutar mucho, ¿no? También hay cadáveres que de repente, pues por ejemplo, me voy a la playa de los Cristales, que está ahí cerca del banco, ¿no? Que ya aparece un cadáver de pronto, entonces, ¿cómo puede estar eso relacionado con lo que ocurrió en el Hotel La Reconquista? Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Claro, ¿qué referentes tenías en mente cuando comenzaste a construir a Lucas Vieda, por ejemplo? Bueno, Lucas Vieda surgió en La ciudad de la lluvia, está protagonizada por él y la verdad es que fue un personaje creado ad hoc, ya, que fue... tiene un pasado, eso es importante decirlo. Realmente los protagonistas, hay siempre 3 elementos en las historias, ya sea audiovisuales, yo me dedico al sector audiovisual en mi profesión habitual y he aprendido mucho, y ahí aparece mucho de guionistas y directores que me han enseñado a escribir y que han leído el manuscrito y me han dado tips, ¿no? Para sobre todo saber cómo enganchar al lector, ¿no? Bueno, aquí es importante ver que bueno, ese personaje
una de las cosas que más aprendes del mundo audiovisual es cómo desarrollar personajes. Cada uno de ellos tiene una biografía de 20 páginas o 30 páginas escrita por detrás. Lucas Vieda en concreto tiene otra historia por ahí detrás, aunque sea independiente. Entonces eso me hace conocer mucho y mejor al personaje que luego voy a... Claro, vienes del sector audiovisual y los capítulos comienzan con el título, ya sabes por dónde voy, ¿no? Sí. la frase del premiado o premiada y un interior, punto, Comisaría de Policía de Oviedo. Sí, eso es muy de pues guión. Es muy de guión, ¿no? Sí, eso también es como un detalle, ¿no? Bueno, también es algo que me parece que sirve para ubicar mucho es que al final nosotros cuando leemos trabajamos la imaginación, pues yo lo que intento es poner al lector situaciones muy visuales, ¿no? Ya desde el principio, las primeras imágenes son Anne Wallace tocando el piano en su casa en los acantilados de Vizcaya en mitad de una tormenta, ¿no? Pues eso es una imagen muy visual. Dentro de poco, en las primeras páginas, nos presentarán a Vieda haciendo una persecución en moto por el campo de golf del Castillo, ¿no? O sea, es decir, son imágenes muy visuales. Sí. Y eso a mí me parece que ayuda al lector mucho a meterse bien. Por eso, pues también empiezo los capítulos así. ¿Lo ves como serie, como película? Yo creo que esto tiene más un largometraje, sí. Estamos ya, o sea, es decir, ya sí, o sea, ha empezado muy bien la novela. La verdad es que el presupuesto de partida, la gente está mostrando muchísimo cariño a Asturias, ¿no? A realmente decir, oye, que una historia en los premios. Claro, es que la gente tiene mucho cariño a los premios. Sí. Es que no te lo imaginas que pueda. Claro. Entonces, eso de primeras dicen, oye, mira, ya con el pitch de entrada que dicen ellos, esto hay que hacerlo. Entonces, bueno, hay cosas, se están trabajando y estamos en conversaciones, ya veremos, ¿no? Ojalá. Bueno, ya sabes, los proyectos. Os veréis en una película, eso siempre es una gozada. Los proyectos llevan su tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Bueno, si llega, pues estupendo, lo comentamos, ¿no? Genial. También hay un exterior del restaurante aquí, acabo de pillar. Sí, veréis muchos sitios muy habituales y típicos de Oviedo o Gijón. Bueno, hubo mucha documentación, como nos cuentas, ¿no? Como nos estabas contando. Uh-huh. No solamente hablando con la fundación, con los cuerpos y cuerpos de seguridad, me imagino que leerías un montón de artículos, de textos relacionados con los premios y con todo esto, ¿no? Sí, hay muchísima información. El tema es que hay muchísima información pública disponible para todos. O sea, realmente puedes ver la ceremonia de 1987 tal y como ocurrió en la realidad. Los personajes son ficticios, los únicos que no lo son, aparte de Eduardo Chillida, como dices. Todos los personajes que aparecen en la mesa presidencial y demás, por supuesto el príncipe Felipe, entonces, ¿no? Jovencito y demás, son todos reales. El cómo estaba decorado, lo que se ve, lo que cada uno, eso todo es real, ¿no? Qué guapo. Muy bien. Bueno, pues presentas este libro esta tarde en el Club de Prensa de la Nueva España a partir de las 7:30 en Oviedo. ¿Cómo son tus presentaciones? ¿Qué esperas de la de Oviedo? Pues son divertidas. Yo creo que, no sé tú, espero hacerla amena y divertida porque, bueno, yo lo que quiero es que la gente pregunte. Al final hay muchas cosas detrás de lo que es escribir una novela, incluso a veces también acabo hablando de cine, de cosas, claro, porque yo he ayudado a llevar muchos libros a la gran pantalla o a la pantalla en series, ¿no? Es que al final puedo contar como muchas anécdotas y lo que se intenta es que sea gracioso y demás, o sea, está en mi carácter, vamos. ¿Te marcas algún tipo de expectativa al margen de la que ya hemos comentado con el libro? Con el libro. O que fluya simplemente. No, o sea, mira, no me da miedo a reconocer, o sea, que quedes, yo soy, vamos, yo quiero que se venda, que se lea, que se lea y que se venda, que acabe en el cine, si puede mucho, ser. que acabe en el cine y que que la gente acabe, y que acabe vendiéndose internacionalmente y que la gente, vamos, acabe viniendo a Asturias y conozca los premios, conozca estas ciudades, conozca estas costas que son espectaculares y bueno, pues yo quiero la máxima difusión, así de claro. Perfecto, no, me parece genial. Porque tengo la sensación de que también te está cambiando un poco la vida. Bueno, sí, es verdad que no... ¿Te dedicas ya exclusivamente a escribir o...? No, porque tengo mi otra pasión. Yo he sido abogado durante toda la vida. Estuve de mercantil. No, fiscal, financiero, sí. O sea, es decir, yo asesoraba a grandes empresas o patrimonios y demás en Deloitte. Pues mira que hay tramas, ¿eh? Bueno, algunas aparecen por ahí, o sea, también me nutro de eso. Pero desde hace 10 años yo era socio responsable a nivel nacional en Deloitte Legal de todo el asesoramiento al sector media
Entonces ya me iba acercando al sector que me gustaba y ahora ya me dedico al capital riesgo dentro de lo que es el sector audiovisual, de contar historias, y entonces ahí ya puedo trabajar incluso con escritores, o sea, con muchos de los que están vendiendo muchísimo ahora, con los que ayer mismo me whatsappeaba para ver qué cosas podemos llevar a la gran pantalla. En Estados Unidos y el Reino Unido ya se nutren básicamente de novelas para ir a la pantalla, con lo cual estoy en esa parte y eso también me permite estar más cerca de la otra vocación, porque es una vocación y una pasión, que es la de contar historias a través de las letras. Bueno, Alfonso, te esperamos unas veces por aquí, llegamos al final de la entrevista. Que vaya bien, mucha suerte. Gracias. Muchas gracias por compartir estos momentos con nosotros. Gracias a vosotros. Y recuerden, esta tarde a partir de las 7 en el Club de Prensa de la Nueva España, El Enigma de Anne Wallans de Alfonso del Río. Y con esto nos vamos, disfruten de este día, mañana estaremos de nuevo con ustedes. Muy buenos días, muchas gracias.